Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, del 21 al 33 y del 36 al 38. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: «Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar». Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: «¿De quién lo dice?». Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Le contestó Jesús: «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar». Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: «Lo que tienes que hacer, hazlo pronto». Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: «Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él». Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió: «A donde yo voy no me puedes seguir, me seguirás más tarde». Pedro replicó: «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti». Jesús le contestó: «¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hemos entrado a la semana más importante de todo cristiano. Y uno puede pensar: ¿para qué recordar todo lo que Cristo vivió? ¿Por qué no recordar lo bueno? Y suena bastante sensato pensarlo así. Pero es que a nosotros, los seres humanos, se nos olvida todo lo que realmente tuvo que pasar Jesús por ti y por mí. Se nos olvida que Jesús, siendo el Hijo de Dios Padre, pasó por dificultades y lo hizo por amor. Y nosotros se nos va el día recriminando, reclamando, reprochando: ¿por qué a mí, Señor? Es necesario recordar que Jesús tenía muy claro que tenía que sufrir para poder hacer la voluntad del Padre, porque Él, con toda la autoridad moral, podía decirle que era su Padre. Porque un hijo obedece a su padre, porque un siervo obedece a su amo, a su Señor. Y ahora nos comenta cómo Jesús les dice: «Oigan, uno de ustedes me va a entregar». Y nosotros podemos pensar: si yo hubiera sido uno de los discípulos, yo no lo hubiera hecho. Si yo hubiera sido Judas, ¿yo cómo voy a entregar si es Jesús, si es el Hijo de Dios?
¿Cuántas veces tú y yo hemos sido ese Judas Iscariote o hemos sido peor? Porque aún recibiendo bendiciones del cielo, negamos, entregamos, vivimos de espaldas al Señor. Nosotros vemos esas películas y decimos, qué difícil. Pero aquellas personas que hicieron esa actuación dicen que no es ni un porcentaje a medias de lo que realmente ocurrió. Imagínate por un momento cómo ha de ser morir por alguien que no valora tu esfuerzo, morir por alguien que no quiere y no dice no necesitar de ti. Pues eso es lo que estamos recordando en esta semana. ¿Y quién será? Nos podemos preguntar los unos con los otros. ¿Cuántas veces tú, cuántas veces yo no le he contado a mi hermano, a mi prójimo, del milagro que Dios hizo en mi vida? ¿Cuántas veces tú, cuántas veces yo le he negado la gloria a Dios? ¿Cuántas veces tú, cuántas veces yo he pasado pidiéndole al Señor, pero se me olvida darle gracias? Parecería que me creo merecedor. Parecería que me creo con el derecho de recibir eso y más. Y se nos olvida que es su infinito amor y misericordia la que realmente nos tiene en pie. Yo un par de días, Domingo de Ramos, por cierto, viví algo que nunca había vivido. Y esta semana será diferente para mí. Y espero en Dios que lo sea para todos. A valorar un poco más los sacramentos, a valorar un poco más el poder y la misericordia de Dios en mi vida y en la vida de todos aquellos que intentan buscarlo. Cristo fue entregado y Él conocía perfectamente quién era el que lo iba a entregar y en ningún momento se hizo para atrás. Él sabía perfectamente que ese Judas a quien le iba a entregar el pan, luego lo entregaría por unas monedas. Pero tampoco le echó encima a sus hermanos. Él podía haber dicho y lo señala, y entre todos, seguramente Pedro a la cabeza no hubiera permitido que lo fuera a denunciar, que lo fuera a entregar. Pero Cristo tenía claro cuál era el proyecto de Dios Padre y no hizo nada para hacer su voluntad, sino hizo todo para hacer la voluntad del Padre. Y algo con que yo abiertamente he dicho, yo me identifico con Pedro por su terquedad, por su entusiasmo, sí, pero porque muchas veces intentaba hacer su voluntad y no por mala intención, sino porque quería a su maestro, pero no miraba más allá de lo que sus ojos humanos le permitían. Yo daré mi vida por ti, le dijo. Yo me imagino en ese momento a Jesús viéndolo con ojos de cariño, sabiendo que esas palabras venían de su corazón, pero que habían cosas que tenían que ocurrir. Y el Señor le dice, yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Y esto mismo lo leímos y lo escuchamos en el Evangelio del Domingo de Ramos. Es que me vas a negar. Es que el Señor sabía, pero aún así lo tenía a su lado. Solo quiero decirte, mi queridísimo hermana y hermana en Cristo, Jesús tiene claro que tú y yo vamos a fallar. Jesús tiene claro que tú y yo tenemos limitaciones e imperfecciones. Porque el mismo Jesús dijo, es que yo vengo por pecadores y enfermos, porque los sanos no necesitan médico. Dios sabe la necesidad que tú estás pasando. Dios sabe la aflicción que tienes en tu corazón.
Dios sabe que a lo mejor por las noches lloras de dolor, de soledad, de aflicción. Pero el Señor te ama como amaba a Pedro. El Señor te sigue esperando y aún sabiendo que tú y yo vamos a fallar, confía en nosotros. Y si Dios y si Jesús cree y confía en ti, yo no soy quien para pensar lo contrario. Pidamos al Espíritu Santo que en esta semana podamos no solamente participar, sino vivir, recordar y, más importante aún, tomar la decisión de abrir las puertas de nuestro corazón para que sea ese Cristo poderoso, misericordioso, piadoso, amoroso, quien resucite en nuestros corazones. Cristo murió, pero resucitó porque Él está más vivo que nunca, porque Él continúa esperando que tú regreses, que yo regrese a Él. Gloria a Dios.